Hola amigos, soy Farrell y les contaré estas historias de terror. Para contextualizar un poco, llevo unos 2 años trabajando como repartidor en una cadena de pizzas en una pequeña ciudad llamada Lismore, en Australia. Se llama ciudad, pero funciona y parece más un pueblo grande. He visto cosas que uno esperaría, borrachos idiotas, gente sospechosa. Una vez, incluso alguien me robó las pizzas, pero he tenido 2 encuentros paranormales en el trabajo. El primero ocurrió unos meses después de empezar. Estaba entregando un pedido en una zona más alejada del pueblo, con algunas casas dispersas aquí y allá. Conducía por una carretera. A cada lado había yerba y juncos casi tan altos como el coche. Un viejo Toyota Corolla del 2004 de alrededor de 1,5 metros, poco menos de 1,5 metros. Mientras conducía por la carretera, una cosa cruzó la calle a gatas. Me miró de reojo mientras corría y corría hacia el otro lado. La única forma de describirlo es que tenía una cabeza de perro a la que parecía faltarle parte de la mandíbula y podía verle los dientes. Sí, parecía tener dientes de perro, pero no podía ver la otra mitad. Pero fuera lo que fuese, no tenía pelo ni nada parecido, tampoco tenía cola, su piel parecía la de un humano, tenía lo que supuse que eran cortes y marcas de suciedad alrededor del cuello, pero se movía demasiado rápido para ver el resto de su cuerpo. Cuando le dieron los faros, sus ojos eran de un blanco cremoso. Al mirarlo, llegaba justo al principio del parabrisas, lo que le habría dado unos 80 centímetros. La forma en que corría también era extraña, casi como si galopara, supongo. Levantó las patas traseras hacia las delanteras y se impulsó hacia adelante con el torso. Investigué un poco, soy muy escéptico con lo paranormal, sobre la zona donde vivo y no hay muchos encuentros paranormales ni supuestos crípticos, y nada coincidía con las descripciones. También pregunté a mis amigos si eran indígenas y no se les ocurrió ninguna leyenda que coincidiera con lo que había descrito. Aunque las poblaciones indígenas son muy escasas en Australia y es difícil encontrar a alguien que sea tradicionalmente de la zona donde vives, sobre todo en mi región. Si alguien tiene alguna idea sobre este suceso, me encantaría saberla. El encuentro ocurrió unos 2 meses después del anterior. Estaba repartiendo pizza en la zona más suburbana de la ciudad. En esta calle, si mirabas hacia arriba, prácticamente veías un campo de fútbol. Si mirabas hacia el otro, veías un cementerio. Terminé de entregar el pedido y, de repente, tuve una intensa sensación de que me estaban observando. Así que prácticamente corrí de vuelta al coche y me subí, cerrando las puertas con llave. Miré hacia atrás, que debía de estar mirando hacia él cementerio, y no había nada. Arranqué el coche y fui a reajustar el retrovisor porque lo golpeé accidentalmente con una de esas celdas aislantes para alimentos al subir. Miré por el retrovisor y, de pie detrás de mí, a unos 2 metros, 6 minutos y 7 segundos, había una figura alta y oscura. Salí a toda velocidad y no miré atrás. También tuve otra experiencia conduciendo por la zona, pero esta vez fue cuando estaba fuera del trabajo. Volví a casa desde un pueblo cercano llamado Ballina. Esta carretera tiene algunas zonas bastante arboladas, como si todavía se pudiera ver lo que hay, solo que todavía hay algunos árboles. Estaba en una de estas zonas cuando, de repente, una mujer con un vestido blanco larguísimo salió a la carretera y se detuvo frente a mí. Frené a fondo. Sabía que no la iba a alcanzar, pues todavía estaba a unos 10 metros delante de mí y yo ya iba bastante lento porque la carretera estaba mojada. Sin embargo, antes de que pudiera detenerme del todo, desapareció, se fue, no quedó nada. Fue como si alguien hubiera editado un vídeo y lo hubiera cortado. Era mi último pedido de la noche, lo recuerdo porque ya estaba cansado y solo quería terminar el turno. El pedido apareció de la nada, pago alto, distancia corta, sin instrucciones del cliente. Dudé unos segundos, pero lo acepté, pensé que sería rápido. La dirección estaba en una zona que conocía poco, no era peligrosa, pero tampoco transitada. Mientras manejaba noté que el GPS recalculaba constantemente, como si no pudiera fijar la ruta. La calle aparecía y desaparecía del mapa. Eso ya me pareció raro, pero seguí avanzando. Cuando llegué, me di cuenta de que algo no encajaba. La casa estaba completamente aislada, no había vecinos cerca, ni luces encendidas alrededor. Era una construcción antigua, grande, con paredes manchadas por la humedad. Lo más extraño era que no tenía número visible. Aún así la app confirmaba que estaba en el lugar correcto. Apagué la música, no sé por qué. El silencio me pareció demasiado pesado. Bajé del vehículo con el paquete en la mano. Mientras caminaba hacia la puerta sentí esa incomodidad que te aprieta el pecho, como si estuvieras invadiendo un lugar donde no deberías estar. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. Empujé suavemente para dejar el paquete y en ese momento escuché algo desde adentro, un golpe seco, como si alguien hubiera dejado caer algo pesado al suelo. Di un paso atrás, esperé, nadie salió. Toqué la puerta una sola vez, no fuerte,
solo lo suficiente para anunciarme. Inmediatamente escuché pasos, no normales, eran lentos, desiguales, como si la persona caminara arrastrando los pies. Sentí que el aire se volvía más frío. Una voz habló desde el otro lado de la puerta, muy baja, apenas audible. Dijo: déjalo ahí. Lo extraño, no conduje normalmente, manejé como si algo me persiguiera, aunque no escuchaba nada, sentía esa presión en el pecho que no se va. El GPS se apagó, el celular perdió señal, solo el camino y yo. Cuando finalmente llegué a una zona iluminada, me detuve y vomité al costado de la carretera. Intenté reportar el incidente en la app, la entrega no figuraba, no como pendiente, no como completada, no existía. Busqué la dirección manualmente, el sistema decía que nunca había habido un pedido ahí. Al día siguiente, con la cabeza más fría, decidí volver de día. Necesitaba comprobar que no había perdido la razón. Recorrí la misma ruta, conté las calles, tomé el mismo desvío, pero al llegar al punto exacto, no había ninguna casa. Solo un terreno vacío, sin huellas, sin base, sin señales de construcción. Un vecino que pasaba por ahí me miró raro cuando le pregunté por la casa. Me dijo que ese terreno llevaba abandonado décadas, que nadie vivía ahí, que por la noche era mejor no pasar. Cuando le pregunté por qué, me miró serio y dijo: porque a veces llegan personas que no deberían. Esa noche tuve pesadillas, soñé con el pasillo, con la luz al fondo, con voces llamándome por mi nombre. Al despertar revisé mi tobillo, tenía una marca, como un moretón alargado, justo donde sentí el roce. Renuncié ese mismo día, cambié de número, eliminé la app. Pero a veces, muy de madrugada, mi celular vibra, sin notificaciones, sin llamadas. Y cuando reviso el historial, por un segundo, aparece una dirección, sin número, marcada como entrega pendiente. Y sé que esa cosa todavía me está esperando. Acepté el pedido porque parecía normal, era una entrega de madrugada, poco después de la 1, pago alto, distancia corta, sin comentarios del cliente. Eso pasa a veces, no me pareció raro en ese momento, lo raro empezó cuando vi el tipo de paquete. No era comida, no era una caja común, era una bolsa sellada, pesada, con una etiqueta genérica, sin nombre, solo un código y la dirección. Cuando la cargué sentí que no estaba equilibrada, como si el peso se moviera ligeramente al levantarla. Pensé que era mi imaginación. La dirección estaba cerca del puerto, una zona industrial, almacenes viejos, depósitos cerrados desde hace años. Mientras manejaba noté que no había otros pedidos activos. Yo era el único repartidor conectado en esa área. El GPS me guió hasta un camino estrecho que bordeaba el mar. No había casas, solo estructuras oxidadas y edificios abandonados. El punto de entrega marcaba un almacén antiguo, de esos con portones enormes y paredes manchadas por el salitre. No había luces, ni vehículos, ni señales de actividad reciente. El mar golpeaba a lo lejos y el viento hacía sonar láminas sueltas en el techo. Me quedé dentro del vehículo varios segundos, dudando. Revisé la app para confirmar, todo indicaba que estaba en el lugar correcto. La instrucción era clara: entregar en mano. Eso me puso nervioso. Bajé con la bolsa y caminé hacia el portón principal. Antes de tocar, escuché algo desde adentro. No era una voz, era un sonido húmedo, irregular, como si algo se arrastrara lentamente sobre el piso. Retrocedí un poco, pensando en irme, pero justo entonces el portón se abrió solo, apenas unos centímetros. Desde la rendija salió aire frío, demasiado frío para una noche de verano. El olor me golpeó de inmediato. No era olor a pescado ni a humedad común, era algo más fuerte, metálico, casi dulce. Sentí náuseas. Una voz habló desde dentro. No parecía humana, no porque fuera monstruosa, sino porque no tenía emoción alguna. Dijo: déjalo pasar. No dijo hola, no dijo gracias, no pidió el paquete, solo eso: déjalo pasar. Miré alrededor, no había nadie más, no entendía a qué se refería. Entonces la bolsa en mis manos se movió. No fue un golpe, no fue brusco, fue un leve desplazamiento interno, como si algo dentro hubiera cambiado de posición. Solté la bolsa de inmediato y di varios pasos atrás. El portón se abrió un poco más. Dentro del almacén vi filas de estanterías vacías, y al fondo, muy al fondo, algo colgado del techo, balanceándose lentamente, como si acabara de ser tocado. Y ahí entendí que esa entrega no era para alguien, era para algo. Di media vuelta para regresar al vehículo. No iba a tocar esa bolsa otra vez, pero apenas avancé unos pasos escuché el sonido del portón cerrándose detrás de mí, no de golpe, lento, pesado, como si el lugar tuviera todo el tiempo del mundo. Me giré y vi que la abertura se reducía centímetro a centímetro. La voz volvió a hablar desde dentro, esta vez más cerca, como si se hubiera desplazado sin hacer ruido. Dijo mi nombre, completo,
con la misma entonación plana, sin intención, como si leerlo fuera suficiente. Sentí que el estómago se me hundía. Nadie en la app tenía mi nombre real, solo un usuario. Intenté correr, pero el suelo bajo mis pies se sentía extraño, irregular, como si estuviera húmedo, resbaloso. Mis zapatillas patinaron y casi caí. En ese momento la bolsa se movió otra vez, ahora con más fuerza, un empujón desde dentro, seguido de un sonido sordo, como un golpe amortiguado. La puerta del vehículo se abrió sola, lo sé porque la había cerrado con seguro. Vi la luz interior encenderse, parpadeó 2 veces, como llamándome. El portón del almacén se detuvo, quedó a medio cerrar, como esperando. La voz dijo: solo entrégalo. Me acerqué a la bolsa con cuidado. El código de la etiqueta había cambiado. Donde antes había números ahora había símbolos, trazos torcidos que no reconocí. El plástico estaba tibio, demasiado tibio para una noche fría. La levanté apenas y sentí algo que parecía una presión desde dentro, como una mano apoyada contra la pared de la bolsa. Avancé un paso hacia el portón. El interior del almacén parecía más grande que antes. El techo se perdía en la oscuridad. Las estanterías no estaban vacías ahora. Había formas entre ellas, inmóviles, alineadas, como esperando su turno. Me detuve. No podía hacerlo. No iba a cruzar ese límite. Solté la bolsa y grité que me iba, que no era mi trabajo, que se buscaran a otro. El silencio que siguió fue absoluto. El mar dejó de escucharse. El viento se apagó. Entonces algo cayó del techo. No lo vi caer, lo escuché, un golpe húmedo, pesado, muy cerca. Sentí salpicaduras en las piernas. El portón se abrió de golpe y una ráfaga de aire me empujó hacia atrás. Choqué contra el vehículo, cerré la puerta como pude y arranqué. En el espejo vi el almacén, completamente abierto ahora, y dentro, varias siluetas moviéndose al mismo tiempo, como si algo hubiera sido activado. Conduje sin mirar el GPS, sin pensar, solo siguiendo la carretera. Cuando finalmente me detuve en una estación iluminada, me temblaban las manos. Revisé el asiento trasero, el maletero, todo. La bolsa no estaba. Pensé que la había dejado ahí, que todo había terminado, pero al revisar la app vi la entrega marcada como pendiente. El temporizador seguía corriendo, como si aún estuviera a tiempo de completarla. Intenté cancelarla, la opción no respondía. El teléfono vibró y apareció un mensaje nuevo, sin remitente. Decía: recogido, falta entregar. Sentí un peso detrás del asiento, un leve hundimiento, como si alguien se hubiera sentado. El espejo retrovisor no mostraba nada, pero el olor metálico volvió, fuerte, insoportable. Cerré los ojos un segundo y escuché respiración. Cuando los abrí, la bolsa estaba ahí, intacta, en el asiento trasero. Apagué el vehículo y salí corriendo. Dejé todo: teléfono, llaves, trabajo. No miré atrás. Caminé hasta el amanecer. Al día siguiente denuncié el vehículo como abandonado y nunca regresé a buscarlo. Semanas después, recibí un correo automático de la app. Decía que mi cuenta había sido suspendida por no completar una entrega crítica. Adjuntaba la dirección. No era el almacén, era mi casa. Desde entonces, a veces escucho algo moverse en la noche, golpes suaves, como desde una bolsa arrastrándose por el suelo, y cuando reviso el celular viejo que dejé apagado, la pantalla se enciende sola por un segundo, mostrando un solo mensaje: estamos cerca.